Saludo para todos ustedes compañeros que están visualizando este video. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí y nuestro tema a exponer es de los programas de investigación a los enfoques de la metodología basado en la sociología y en la retórica. Muy bien, este grupo se encuentra integrado por Milene Yailin López Acosta, Neira Milenka Ponce Bravo, Cintia Yesenia Conforme Franco, José Modesto Carrasco Delgado y quien le habla, Jair Alexander Quimis Parrales. Muy bien, antes de comenzar de lleno nuestro tema, de comenzar a exponer o explicar nuestro tema de forma particular, hemos considerado que es muy pertinente volver a retomar o hacer un análisis prácticamente de los enfoques anteriores. Bien, a manera de introducción, decimos que el método científico es una metodología que se ha empleado a lo largo de la historia en diversas disciplinas o en diversas ciencias. Pero, ¿cuál es el objetivo? Pues el objetivo es de generar conocimiento, de generar ciencia y explicar nuestra realidad. Eso sí, es un sistema muy complejo que permite conocer nuestro contexto, predecir acontecimientos y como consecuencia responder con acciones muy idóneas ante los fenómenos de nuestra naturaleza, de nuestro contexto. Pero para poder ser clasificado como científico debe basarse en el empirismo, en la medición y además debe estar sujeto a la razón. Ya desde hace muchos años atrás se ha venido incorporando el concepto y este concepto lo viene incorporando Platón, quien manifiesta que el método es el camino del saber, lejos del azar, del capricho o de la simple opinión. El método ha de estructurarse en una serie de reglas, en una serie de conjuntos que permitan llegar al conocimiento. Bien, en tal caso, la metodología que se ha empleado para llegar a conocer sobre los diferentes eventos se han suscitado a lo largo de la historia tienen que emplear el método científico. Bueno, prácticamente la evolución ha sido la siguiente: el positivismo lógico, que es el primero, pasando por el falsacionismo, luego los paradigmas, los programas de investigación, los enfoques de la metodología basada en la sociología y la retórica, la metodología post-retórica y las conclusiones metodológicas. Muy bien. Ahora sí, como ya hemos explicado parte de nuestra introducción y cómo nos vamos a manejar para explicar nuestro tema, le doy paso a mi compañera. Y mi compañera va a exponer del positivismo al falsacionismo. Es un pensamiento lógico antideductivista. Karl Popper afirmó que las verificaciones empíricas establecen las verdades en las teorías, o no establecen, perdón, las verdades en las teorías, sino la falsedad. Debido a sus teorías desarrollan hipótesis empíricas para tratar de lo que es lo falso. Según Popper, el proceso de la ciencia depende de la continua falsación de las teorías. A continuación, mi compañero. Del falsacionalismo a los paradigmas. Un paradigma, tal como utiliza Kuhn la palabra, es un conjunto de conocimientos, técnicas o procedimientos aceptados por una determinada comunidad científica en un tiempo y un contexto determinado. Kuhn sostenía que la mayoría de los estudios científicos son ciencia enigmas planteadas por los paradigmas. Sin embargo, estas son capaces de explicar su existencia a los paradigmas imperantes. Sin embargo, estos paradigmas son capaces de abordar mejor los análisis. Una vez de estos desarrollados los paradigmas superiores, es posible su revolución científica. Es una ciencia revolucionaria. Y el nuevo paradigma comienza a compartir la comunidad entre los investigadores que brindan el contrario y se hace un poco más difícil. Esta es una comunidad científica donde los investigadores buscan revolucionar estos paradigmas. A continuación, mi compañero.
De los paradigmas a los programas de investigación, dice, Lakatos propone que los programas de investigación científica, donde se diferencia un núcleo duro y su cinturón protector. Él también observó que los científicos se dedican a desarrollar programas científicos rivales, cada uno de los cuales implica analizar y también intenta falsear un conjunto de datos, pero también aceptar incuestionablemente un conjunto de postulados lógicos que constituyen el núcleo duro. Cada estudio deriva en un conjunto de implicaciones periféricas del núcleo duro e intenta falsearlas. La falsación de una única implicación periférica no obliga a rechazar la teoría, pero sí a reconsiderar la estructura lógica y quizás a realizar un ajuste. En otras palabras, las hipótesis son el cinturón protector del núcleo duro, que pueden ser reformuladas o reemplazadas por hipótesis auxiliares. Bien, como mis demás compañeros ya lo estaban mencionando, incluso hablaron sobre los enfoques metodológicos anteriores para llegar a nuestro tema particular. Bueno, les repito nuestro tema, que es de los programas de investigación a los enfoques de la metodología basados en la sociología y en la retórica. Ya, dentro de nuestro tema encontramos a este autor, como lo podemos visualizar en la diapositiva, quien es Paul Feyerabend. Paul Feyerabend es uno de los autores más críticos contra todo tipo de esquema metodológico, y su postura se encuentra recogida principalmente en el libro Contra el método, esquema de una teoría anarquista del conocimiento. Ese es su libro, donde se muestra opuesto a la racionalidad científica como guía para cada investigación. Feyerabend está en contra del autoritarismo, es decir, que no está a favor de que exista un solo método, ¿ya? Él propone que deben existir varios métodos los cuales permitan crear conocimiento, permitan generar ciencia. Incluso en su libro también se menciona lo siguiente: los anarquistas profesionales se oponen a cualquier tipo de restricción y piden que se permita al individuo desarrollarse libremente, desembarazándose de leyes, obligaciones o deberes. Sin embargo, no obstante, muchas veces aceptan los sistemas o el método rígido. Muy bien. Entonces, volvemos a hacer hincapié en nuestro autor. Su inclinación está centrada en un anarquismo epistemológico. Por lo consecuente, no existe un solo método. Son diferentes formas de abordar un tema, diferentes criterios o diferentes metodologías para poder llegar a la resolución de los ciertos fenómenos que nosotros encontramos en nuestro contexto. En este caso, como nosotros somos estudiantes de economía, podemos decir que nuestro contexto es económico y estudiamos fenómenos micro o macroeconómicos. Bien, el desarrollo de la ciencia debe seguir un modelo anarquista según Paul Feyerabend. El anarquismo estimula el progreso en cualquier sentido que se tome en este término, incluso de una ciencia que está basada en un orden, en una ley. Y solo generamos conocimiento o solo llegamos al éxito del conocimiento si utilizamos diferentes métodos, diferentes formas de poder generar ciencia. A continuación, mi compañero. Como dice Feyerabend en 1975, las ideas por antiguas que sean o por absurdas que parezcan o puedan ser mejoradas con un nuevo sistema, con un nuevo conocimiento. Al ser una metodología pluralista, sus teorías deben ser comparadas con otras teorías, en lugar de hacerlo con la experiencia, datos o hechos, que tendrán que esforzarse por mejorar en lugar de eliminarlo. Los puntos de vista que permanezcan en la competición. Mi intención es no suplir las reglas generales. Por otro conjunto, por el contrario, mi intención es convencer al lector de que existen otras metodologías que también podemos utilizar, y todas las metodologías incluidas, las más obvias, tienen sus límites. Ya, en definitiva,
Para Feyerabend, la ciencia progresa cuando existe independencia y autonomía en la utilización de la metodología y no sostiene normas estrictas de investigación. Aunque su razonamiento racional parece una locura, a primera vista ofrece puntos de vista nuevos sobre el conocimiento que sirven para entender el enfoque retórico y el sociológico. Y estas han influido en tendencias recientes a la metodología de la economía. Entonces, estas ponen en cuestión la visión platónica de la verdad como absoluto. Aristóteles, la retórica es la facultad de descubrir en cada caso particular los medios que son adecuados para la persuasión. Kenny Burkett, lo que fundamentalmente concierne a la retórica es la manipulación de las creencias humanas para los fines políticos. La función básica de la retórica es el uso que los agentes hacen de las palabras para producir actitudes o para inducir a ciertas acciones a otros agentes humanos. También tenemos que para David, la retórica no se define solo como el arte de descubrir los medios adecuados de una persuasión. En los últimos tiempos se ha definido ya como un arte constructivo. En la metodología direccionada, la persuasión mediante el lenguaje y sostiene que una teoría puede aceptarse no porque sea inherentemente verdadera, sino por sus defensores. Consiguen convencer a otros del valor por medio de su retórica superior. En sus orígenes, la retórica era considerado como un arte para producir discursos. La razón de la retórica no tiene la forma de deducción formal, ni la de inducción, sino la de argumentación que desea ganar atención del receptor. Tenemos también que, según Gadamer, la retórica también tiene utilidad en la ciencia, en la medida en que se utiliza tanto en la fase formulación de hipótesis como en la divulgación y legitimadora de los descubrimientos y las posibles aplicaciones. El enfoque sociológico. La sociología es la ciencia que se encarga del análisis científico de una sociedad humana o población regional. Estudia todos los fenómenos colectivos producidos por la actividad de los seres humanos. En la sociología se utilizan metodologías de investigación interdisciplinarias para el análisis e interpretación desde diversas perspectivas teóricas de las causas y significados que motivan la aparición de diversas tendencias del comportamiento social, mientras algunos sociólogos realizan investigaciones que pueden aplicarse a la política social y el bienestar, otros se centran en refinar la comprensión de los procesos sociales abarcado desde el nivel de microsociología y de la interrelación y las organizaciones, hasta el nivel de macro de los sistemas y la estructura social. Los partidos de enfoque sociológico sostienen que la mayoría de los investigadores tienen intereses en las teorías que proponen, sean correctas en las que sean publicables. Las que comparten principalmente estas dos teorías en su escepticismo sobre las posibilidades de descubrir la verdad, o incluso sobre la existencia de la verdad. Según estos enfoques, una teoría no tiene por qué haber surgido necesariamente porque esté más cerca de la verdad. Sí, puede haber surgido por otra variedad de razones en las cuales existe no más que una. Entonces, eso es en conclusión, estas dos enfoques sostienen sus partes importantes que ya la conocimos. Gracias.